Hola a todos. Bien, pues hoy me voy a dedicar a una vieja tarea antigua, muy típica de cuando empecé en todo esto, cuando empecé con el canal, que es analizar entrevistas o analizar, digamos, discursos de gente que me ha interesado o que he visto, digamos, que podían aportar alguna cosa, ¿no? Y normalmente el viejo método que utilizaba siempre eran pequeños pasajes de la persona y luego hacer mi análisis, ¿no? Esta vez, para que no se haga tan largo, para intentar que no sean tan largos los vídeos, voy a intentar... Me he hecho una escaleta de los puntos interesantes de la entrevista, que por cierto, la entrevista que voy a analizar hoy es de Sani Ladan. No he podido averiguar bien su nacionalidad. No sé si es senegalés. Yo diría que sí, que porque habla más que nada de Senegal, y yo diría que es senegalés probablemente, pero no sé si es de Guinea o senegalés, o no lo sé exactamente. El caso es que digamos que es un chico que acabó de estudiar aquí en España y se sacó pues algún título universitario, del cual tampoco he tenido tiempo de averiguar cuál exactamente, y escribió un libro muy interesante que de hecho en la misma entrevista, al principio del todo de la entrevista, dicen cuál es, por si alguno está interesado en comprarlo o lo que sea. Me ha parecido un chico interesante en muchos aspectos, porque es un chico que habla bien, como tiene algún estudio universitario y tal, pues es un chico que habla realmente muy bien, habla bien español, dentro de lo que cabe, porque tiene acento, etcétera, pero bueno, se le entiende perfectamente y habla muy bien. Y es un chico que tiene la cabeza bastante estructurada, se nota que ha leído, se nota que sabe un poquito de historia europea, que sabe historia en general, y que me ha parecido un chico instruido y que nos puede aportar mucho en ese debate que se ha generado mucho en las redes últimamente sobre la inmigración ilegal, sobre si África sigue siendo está neocolonizada o no, etc, ¿no? Los recursos, etcétera. Está muy bien por esa entrevista, porque por fin, en español, porque en Francia hace muchos años que hay ese tipo de debates con gente africana francesa o recién llegados o ya nacidos en Francia. Incluso hay canales llevados por africanos de habla francesa, porque bueno, casi toda la África negra habla francés, ya lo sabéis, por cuestiones de ser excolonias la mayoría, o neocolonias incluso en algunos casos. La France-Afrique, famosa, ¿no? Y realmente casi toda África, sobre todo la África negra, pero bueno, se puede hablar de toda África prácticamente, habla francés, ¿no? O saben hablar francés. No sé, yo lo cifraría en un 60% tranquilamente de África, que es mucho, hablando de África, porque África es inmensa. Y si contamos Medio Oriente dentro de África, que no deberíamos a nivel geográfico o a nivel académicos, pero como continuación natural casi del continente, hablo sobre todo de la península arábica y lo que es Medio Oriente puro, Siria, Israel, etc., pues el francés es un idioma que ahora tiene un poquito menos de fuerza, va perdiendo, pero tuvo una fuerza brutal en África y en los países árabes. Y ahora sí que es verdad que ahora pues se va reduciendo poco a poco a favor del inglés y a favor de los idiomas nativos, incluso en algunos casos, ¿no? Sobre todo estoy pensando en los árabes, en los magrebíes, etcétera. El caso es que digamos que este chico, pues bueno, me ha interesado bastante. En la entrevista yo me he hecho una escaleta de cosas interesantes que ha dicho y las voy a analizar, ¿vale? En algunos momentos, si juzgo necesario poner su propia voz, pues nada, o sea, os lo dejaré hablar un momentito y comentaré después. Pero para hacerlo más corto que habitualmente, no voy a extraer muchos trozos, porque si no veo que se hacen muy largas estas análisis de entrevistas. Bien, pues nada, una vez dicho esto, vamos al ataque. Bien, el minuto 10, más o menos aproximadamente, entre 10 y 11, él dice que, bueno, se lía un poquito con la historia, tal, de Europa, tal, lo liga con África poco a poco, y de repente se van liando sobre la cuestión de los estados-nación, que es un invento europeo, evidentemente, más concretamente francés, sobre todo, y dice que bueno, que los estados-nación no es la única forma que la humanidad tiene de vivir, que ahora parece que sea como la única fórmula que válida y tal, pero que
no siempre ha sido así, etcétera, y no le falta razón. Es más, yo le diría, es que el Estado-Nación es un invento moderno, postrevolucionario francés, que precisamente ha venido a rectificar una historia que nunca había habido Estado-Nación, precisamente. O sea, el Estado-Nación que él critica o parece criticar es precisamente el progreso. No es una cosa justamente a denostar, sino que es una cosa a halagar. Pero bueno, él la denosta en el sentido de que dice que en África se ha impuesto esa forma de organizar los países, que lo que sí se puede criticar en África es que se ha impuesto de una forma muy burda y que entre ingleses, franceses y tal se repartieron África como si fuera un pastel y trazaron líneas muy burdas. Eso sí que se puede criticar, pero criticar que instalaran la idea de Estado-Nación, yo creo que eso necesita un análisis mucho más profundo y no es, para mí, que soy muy jacobino, no es criticable para nada, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es... pero es que luego el hombre que entrevista le dice, bueno, pues entonces, si no organizamos esto en Estado-Nación, ¿en qué, no? Entonces empieza a liarse sobre que, bueno, que existieron los imperios africanos, que existieron... ¿no? Tal. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en orden. Y luego habla del Tombuctú del siglo XII, que si derechos humanos, que si tal, que si cual. A ver, vamos a poner un poquito las cosas en orden, porque ahí ya hace lo que hace mucha gente que tiene un poquito de erudición, que es recortar las partes que no le interesan y guardar solo la parte que interesa, ¿no? Que todo el mundo lo hace más o menos, pero es que él lo ha hecho muy descarado. Vamos a ver. Cuando hablamos de imperios africanos, antes de las colonias, antes de que el hombre blanco, digamos, pusiera su zarpa en África, en general, hablamos de muy pocos imperios africanos, muy pocos. Está, si no recuerdo mal, el Zulu, está, sí, algo alrededor de Tombuctú, en fin, tienen constancia de alguna organización africana un poco imperialistas, que más que nada serían como pequeñas monarquías más que imperios, y poco más. La mayor parte de África se ha siempre, digamos, gestionado de forma tribal, por tribus, y por esto, bien antes del hombre blanco, el que dominó en África y el que vino a, digamos, a meter su zarpa en África fueron los árabes, que él muy hábilmente lo escurre y no lo menciona demasiado, probablemente porque sea musulmán, digo yo, de religión, porque esas cosas las he visto ya muchas veces. Entonces, para no ofender al nuevo jefe, digamos que metemos todo sobre el cristianismo, a espaldas del cristianismo y a espaldas del hombre blanco. Bueno, una cosa habitual en el siglo XXI. Tombuctú, del siglo XII, vamos, voy a abrir una pista. Yo ya sabéis que, bueno, no quiero ponerme chulo, pero la mayor parte de las cosas las hago de memoria, porque he leído mucho a lo largo de mi vida y hay cosas que me las sé o las más o menos me suenan por haber leído, pero a mí yo diría que Tombuctú, el famoso Tombuctú del siglo XII, era ya musulmán, ¿vale? Por lo tanto, cuando habla de sultanatos y de que ya estaban organizados, que no hacía falta que el hombre blanco descubriera nada, etcétera, en parte tiene razón. En parte tiene razón, pero no, tengo un bloqueo ahí, no me deja. Ahora. Vamos a ver, Tombuctú. Vamos a ver. Ya sabéis que eso estaba en el actual Mali. Ciudad de Tombuctú se hizo próspera con el rey Mansa Musa, el rey del imperio de Mali y tal, de la ciudad en 1324, ¿vale? Ya estamos en el siglo de Tombuctú, fue capital intelectual del Islam en toda África durante el siglo XV y XVI. Acoge varias madrasas y prestigiosas Universidad de Sankore, considerada la primera universidad del mundo, ¿vale? Pero ya bajo dominio musulmán. Claro, porque es que hay un problema, digamos, con los africanos en general y sobre todo con el África negra y, bueno, pasa con muchos pueblos, digamos, pero en África hay un problema muy grande, que como el Islam está haciendo lo que el cristianismo, pero lo bruto, es decir, se está imponiendo poco a poco en toda la África negra, los africanos negros se creen que el Islam es lo natural en sus tierras y no es así. Les pasa como los magrebíes de Marruecos, Algeria, etcétera, sobre todo los berbers, que berbers son los únicos que tienen conciencia de ello, pero algunos. Pero los demás no tienen conciencia de que los árabes y el Islam es una imposición, aunque no sea violenta y muchas veces haya sido de forma pacífica, es una imposición externa, no es de ellos. Es decir, la África negra siempre fue animista. El animismo es el verdadero, digamos,
la verdadera, digamos, esencia de África, no el Islam, del África negra, evidentemente, ¿no? Y es curioso que él ni lo menciona, el animismo, ni menciona en absoluto los orígenes de África, los orígenes profundos del África, y por qué eran tribus y por qué, digamos, nunca fueron organizaciones ni nacionalistas, desde luego, que es un invento mucho más tardío, ni imperiales, ni nada, porque no estaban tampoco, nunca ha estado la África negra auténtica amalgamada alrededor de una religión única. Siempre han sido panteístas, animistas, de forma, el animismo sobre todo, que es una forma de panteísmo, y realmente esa es la verdadera esencia que tendrían que reclamar. No, la esencia musulmana es una cosa impuesta, tan impuesta o más que todo lo que critica del hombre blanco, ¿no? Por lo tanto, es una vez más falta profundidad, ¿no? Siempre nos paramos en lo que nos interesa parar y de alguna forma ellos no se dan cuenta que con esa forma de ser están haciendo lo mismo que critican que han hecho con el hombre blanco, es decir, se están sometiendo a otro poder, pero bueno, pero se están sometiendo otra vez. Es decir, si un africano a mí de verdad me hiciera ver que quiere la independencia de África, del África negra, que quiere volver a las raíces, pues macho, vuelve al origen de verdad, no vuelve a otra cosa impuesta que es el Islam. Eso es una cosa que yo creo que quería puntualizar, ¿no? Que por otra parte yo creo que ese tipo de gente como ese chico que es listo y tal debería ser entrevistado con gente tipo yo, con ese perfil, porque daría mucho más de sí, ¿no? Porque yo le pondría contra la pared muchas más veces. Ese chico que lo entrevista es muy blandito y es un chico, pues ya lo veo el perfil del siglo XXI y acepta todo el wokismo o parte de él por lo menos y es un chico pues de hoy en día, ¿no? Que se come pues muchísimas cosas sin rechistar también, ¿no? Y aprueba muchas cosas sin meter contra la pared a esos supuestos intelectuales del tercer mundo que no se dan cuenta muchas veces y pasan de un sometimiento a otro y ya está. Minuto 15:30. Ahí sí que tiene un acierto, está muy bien que lo diga. El otro se queda como alucinado y dice, sí, que típico de gente joven del siglo XXI, que de verdad que tienen una base muy floja intelectualmente hablando. Porque los han desdibujado, no saben ni lo que son. Entonces, en minuto 15:30 le dice, es que claro, otra posición claramente blanca y claramente de Europa es el concepto de izquierda-derecha, que en África negra no tiene ningún sentido y podría haberse alargado al África del Norte, evidentemente. En África marroquí, en África árabe no tiene ningún sentido en realidad el concepto de izquierda-derecha. Es un concepto extremadamente europeo que nace en Francia, básicamente, y es ilustrado y es de la Revolución Francesa. Y en eso tiene toda la razón del mundo. Querer ver movimientos de izquierdas o movimientos de derecha en África es absurdo, porque ellos se basan sobre otros orígenes, otras historias, ¿no? Donde la izquierda política y la derecha política muchas veces la han adoptado a imitación de los europeos y de una forma muy burda y muy tonta porque no es de ellos, no dominan ese tipo de conceptos. Izquierda-derecha para ellos es una cosa que es totalmente absurda. Ellos, su verdadera forma natural de cómo ven el mundo se acercarían mucho más a las monarquías. Por eso se entendían muy bien con los primeros colonos, porque los primeros colonos venían con una mentalidad muy parecida a la africana en ese aspecto, es decir, claramente una jefatura y claramente unos subordinados. Y después todo eso con la envoltura de una divinidad, en el caso de los europeos con un monoteísmo, en el caso de ellos con un panteísmo o un animismo. Pero bueno, ese esquema mental es el esquema natural de la mayor parte de la humanidad antes de la Revolución Francesa, es decir, tienes que tener una estructura, digamos, divina, el representante de esa divinidad, que son la élite normalmente que manda, bajo cualquier forma que os queréis recordar, monarquías, me da igual, la que sea, una jefatura, digamos, que es la que es representante de la divinidad en la tierra, y luego pues está en la base, ya está. Ese esquema de tres lo entienden perfectamente. Ahora, ese trinitario, se podría decir incluso, lo entienden perfectamente. Ahora, ese esquema complejo de izquierda, derecha, tal cual, todo eso para ellos les suena chino, claro, evidentemente, ¿no? A la mayor parte del pueblo africano. Y ahí ha tenido un acertazo, ¿no? Y el del sentido de la birra, el chico se queda así como, claro, flipado, ¿no? Porque él se pensaba que aquí en África la gente entendía perfectamente todo eso y tal, y no. Minuto 18.
Hace referencia a la France-Afrique, que me parece muy bien, y es una referencia que aquí se conoce poco en España, porque aquí en España pues el tema de Francia, aunque sea un país vecino, pues lo tienen como muy abandonado, ¿no? Aquí no se sabe mucho de la relación de Francia con África, etcétera. Ahora se empieza a estudiar y se empieza a saber, porque ven muchos negros de la selección francesa y ya empiezan a preguntarse a la gente, pero ¿cómo que hay tantos negros en Francia, no? Y entonces ya, de alguna forma o de otra, ya empiezan a saber un poco qué relación tiene con África, ¿no? Pero que realmente es una cosa que aquí se conoce poco y está bien que ese hombre pues ilustre un poquito con sus conocimientos, que ahí sí que son profundos y están muy bien, sobre ese tema. Minuto 23, claro, ahí ya empieza a meterse en geopolítica, que el otro también se queda un poco flipado porque su conocimiento de geopolítica parece que flojean un poquito, aunque no los desconoce, el del sentido de la birra, porque se nota que los conoce, porque de alguna forma lo menciona además, cuando le pregunta qué le parece la guerra de Ucrania y la implicación que pueda, que África, qué implicación tiene o cuál es la visión africana sobre esa guerra, etcétera, etcétera, y que él es muy consciente que esa guerra solamente es la punta del iceberg de una cuestión geopolítica mucho más profunda. Ahí, muy bien, por su parte, en el sentido de la birra, porque por lo menos tiene nociones de que la geopolítica está muy por encima de las chorraditas locales, ¿no? Entonces, digamos que ahí bien, y él le ilustra el chico este, el Sami, ¿no? Parece que se llama Sami, ¿o qué? Sani. El Sani le ilustra con el tema de que evidentemente en África están cambiando las cosas porque por primera vez en la historia no se plegan a lo que le diga el amo francés, que todavía es el que manda mucho en buena parte de África, o a las sugerencias inglesas y americanas de votar en la ONU pues lo que les digan ellos, ¿no? Sino que ahora están teniendo un comportamiento un poquito más independiente en la mayor parte de los países africanos, ¿no? En la cuestión de Ucrania-Rusia, pues que no se han puesto ni a favor de Ucrania ni a favor de Rusia. Ellos dicen que, bueno, a partir de ahora intentarán mirar por sus intereses. Si está a favor de Ucrania, ¿les reporta más? Pues bien. ¿Que está a favor de Rusia, les reporta más? Pues para Rusia. Quiero decir, no se van a dejar mangonear ni chulear, según él, que yo creo que están aún lejos de esa independencia. Pero bueno, sí que es verdad que se ve algún movimiento. Minuto 28, el tema de las armas. Ahí se lían un poco con el tema de las armas, que por qué no hay límites en las armas, digamos, o sea, es decir, que por qué en Ucrania no hay límites al envío de armas y no se envían soldados, cosa que se equivoca porque evidentemente que se envían soldados con falsa bandera, hay muchísimos mercenarios polacos, húngaros, de todas las nacionalidades, ¿vale? Sobre todo polacos, por eso, que se apuntan a la guerra y hay gente combatientes, hay combatientes y soldados que no son ucranianos combatiendo al lado de los ucranianos. Pero bueno, en fin, eso es una anécdota. A nivel oficial sí que es verdad que no se mandan ejércitos extranjeros, solo armas, y que él se pregunta que por qué en África, cuando hay un problema, siempre mandan al ejército francés sobre todo, o al ejército americano, o a un despliegue internacional, para controlar lo que pasa ahí. Y que realmente él se da cuenta, con buen criterio, que realmente lo que vienen a hacer es a proteger los intereses de las minas, de coltán, pozos de petróleo, minas de todo tipo, etcétera, etcétera. Evidentemente tiene razón. Pero es que esto no es una cuestión de... Es una cuestión de que como no hay estados-naciones fuertes en África, independientes, que ya sé que buena parte la tenemos nosotros, la culpa, porque no les dejamos ser independientes, en muchas ocasiones no les dejan, mejor dicho, las élites americanas, etcétera, sobre todo, hoy en día. Pero digamos que tiene mucha lógica, no es una cuestión de racismo, es una cuestión de que en África mandan los ejércitos porque realmente quieren un control de lo que ocurra ahí, ¿vale? En Ucrania-Rusia se juega mucho más, es que está en nuestra frontera, es decir, si los rusos les da por avanzar hasta París, los tenemos que frenar, ¿no? Es decir, en África no hay ningún peligro que desde África alguien intente avanzar hasta París. Entonces, claro, evidentemente, porque son conflictos internos que normalmente son por disputas también geoestratégicas y lo que se busca son también los recursos, pero el control de los recursos, pero ya está. No, entonces, claro, aquí lo que es como él bien dice a lo largo de toda la entrevista, lo que hace Europa es lo que haría África si tuviera un Estado-nación fuerte, es velar por sus intereses. Ya está. Si mi interés está
que yo te compro una mina y quiero que siga enviándome uranio para Francia porque tengo un montón de centrales nucleares que dependen de esto, pues qué mejor servido que por sí mismo, ¿no? Pues mando a mi ejército para controlar que todo eso no se vaya al garete, ¿no? Y que no destruyan la mina, que no destruyan la carretera que lleva la mina, y etcétera, etcétera. Ya sé que a él le duele, pero es que tiene su lógica. Es decir, no es una cosa para criticar. Y sin embargo, en Ucrania me juego mucho más, porque me juego mi integridad física como élite, ¿no? Soy francés o soy alemán o soy lo que sea, y me juego mi propia economía y me juego mi propio país, incluso el control de mi país, ¿no? Por lo tanto, él tiene que entender que el juego es mucho más grave y por eso no hay límites de envío de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Estados Unidos, básicamente, junto a su vasallo Europa, se está jugando mucho más en Rusia, en Ucrania, que a nivel geopolítico global, que en África. En África se juegan cosas importantes, muy importantes, pero que son de otro nivel. Y por lo tanto no vas a inundar África de armas gratuitas. Además sería un caos, pues él lo sabe perfectamente que sería un caos. Empezarían a matarse entre ellos como locos por el control de los recursos. Sería una guerra, vamos, provocarías una especie de guerra mundial africana. Minuto 36. El tema de Djibouti, controlar, ¿por qué hay tantos bases militares en Djibouti? A ver, no es una guerra del colonialismo y otra vez no es una especie de cosa racista, no, es que hay otra vez intereses geopolíticos muy importantes en el Cuerno de África y Djibouti es el cuerno del cuerno. ¿Y ahí qué hay? El Golfo de Edén, el Mar Rojo, ¿y qué hay si remontamos un poquito más del Mar Rojo? El Canal de Suez. Lo que está protegiendo Occidente ahí es el Canal de Suez, ¿vale? Entonces lo proteges punta a punta. En la punta más extremo al sur, pues metes tus bases en Djibouti para controlar todo el acceso marítimo, y en el norte del todo, pues metes tus bases en Grecia o en Egipto o donde quieras, que estarán repartidas un poco por todas partes. Es tan simple como esto, o sea que si él quiere hacerse el analista, pues que no lo haga hasta el final, no te quedes a medias y vayas siempre por tu rollito del racismo y del neocolonialismo y tal y cual, que es un poco ya cansino, aparte que no es verdad del todo en todas las cosas que dices, ¿no? Minuto 38. El tema de las ONGs, del chantaje, tal, eso está muy bien, ¿ves? Eso sí que está muy bien. De hecho, descubrí a este chico y su entrevista con el Sentido de la Birra gracias a un YouTube Short, donde él dice claramente que esa parte sí que me gustaría hasta ponerla, porque esa parte sí que es muy buena, aunque la podéis descubrir ahí en YouTube Short, pero bueno, si la consigo rescatar os la pongo a partir del minuto 38 más o menos. Ahí empieza a decir cosas interesantes sobre el tema, a ver si bueno, ahora publicidad, me tengo que comer la publicidad, a ver si podemos reducir la publicidad a su mínima expresión. Pues seguiré hablando mientras pasa la publicidad, ¿no? Bueno, ahora parece que ha saltado. A ver si podemos tener al chico. A ver, un momentito. Debemos entender que muchas veces esa ayuda al desarrollo también es motivo de chantaje para que los africanos apliquen ciertas políticas o que den acceso a sus materias primas. Es una realidad que muchas veces no se ve. Primero se hizo con la Iglesia, que la Iglesia era el brazo humanitario de las grandes potencias que iba a África o al sur global y tal. Ahora sigue la Iglesia ahí, pero al mismo tiempo ahora las ONGs son las que se han encargado de esto. Porque bueno, eso está muy interesante porque yo siempre lo he sospechado y siempre lo he dicho, es decir, ¿cómo puede ser que desde que yo he nacido y tengo uso de razón veo anuncios sobre África, el hambre en África, que hace falta ayudar a África, etcétera, etcétera? Claro, evidentemente detrás de todo eso hay una especie de control parental, es decir, lo que haces tú es crear dependencia de las ayudas a la gente, y una vez que son dependientes de ti, pues toda la vida serán dependientes de ti. Y lo que buscas realmente es que sean dependientes, porque si buscáramos de verdad, en vez de darles pescado, darles una caña de pescar, después de 60 años de ayuda, yo creo que ya no, ya estarían más que sabrían pescar por sí mismos más que suficientemente, ¿no? Lo que pasa es que no se quiere, no se ha querido, y en eso tiene toda la razón del mundo. Las ONG no son más que un brazo laico tipo la Iglesia de antes para el control parental de
de los africanos, ¿no? En general, y del tercer mundo en general, y de los africanos en particular, en ese caso particular, ¿no? Y en eso le doy toda la razón del mundo. Voy a beber un poco de agua. Y vamos a proseguir. A ver, en el minuto 41, eso también es muy divertido, porque se mete con la visión que de tanto en tanto a todos esos programas de ayuda a África les van cambiando el nombre, ¿no? Y que ahora les ponen nombres muy ecológicos, una visión más femenina, dicen, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente se cachondea porque dice, bueno, son nuevos nombres, mismo control, ¿no? Es decir que, bueno, hay una moda ahora wokista y una moda ecológica que tal y cual, y ahora todo se hace bajo el sello ecológico y feminista. Bueno, pues muy bien, pero es el mismo control exactamente igual. Dice, son maquillajes y nombres que cambian, pero no cambia el fondo de la cuestión, que muchas jóvenes van de forma frívola a hacer servicios de ONG, para hacerse un selfie, para visitar África y conocer África, y que sí, muy bien, bajo el ejido ecofeminista, pero es que es lo mismo. Mismos perros con distintos collares, y en eso tiene toda la razón del mundo. Minuto 43, coger lo que queremos y ahí te quedas. Bueno, pues sí, hace un resumen de lo que vienen a hacer básicamente los occidentales en África desde hace muchísimos años, que es coger lo que les hace falta, pero nunca desarrollar África, ¿no? Nunca ayudar al desarrollo verdadero, ¿no? Luego se mete con el tema de la migración y ahí ya se lía un poco, porque empieza, bueno, están las vallas de Melilla, ya hay todo un lío ahí, todo un revolutum, pero bueno, él tiene que entender que la inmigración africana no es bienvenida, porque él ya empieza a hacer sus comparaciones con Ucrania, que fíjate que con los ucranianos cómo se han abierto todas las puertas, o sea, eso quiere decir que se puede, y mira que con nosotros no, y tal y cual. Bueno, él tiene que entender que la única diferencia que hay no es racista, es una diferencia clasista. Es decir, él tiene que entender que casi todos los africanos que vienen, él es quizás una excepción que confirma la regla, pero casi todos los africanos que vienen sin oficio ni beneficio, sin dinero, y queriendo instalarse en Europa simplemente por la inmensa calidad de vida que hemos adquirido y por nuestra forma política que protege la libertad individual y que da y nuestra forma de bienestar social, ¿no? Con las ayudas, etcétera, ¿no? Y vienen para esto, ¿vale? Y esto no es ilimitado, eso no puede caber toda África en Europa, eso para empezar. No puede caber, ya sé que no es el caso, que no vendrían todos, pero bueno, no puede caber millones de personas de golpe así en pocos años. Si no te cargas el bienestar y lo que venís buscando, precisamente te lo cargarías. Por disturbios, porque no llegaría el dinero para todos, etcétera, etcétera. No hay trabajo para tanta gente, etc. Europa es muy pequeña, en fin, muchos argumentos te podría dar. Y luego es un tema, por lo tanto, clasista. Los ucranianos, evidentemente, los acoges una vez más porque esa guerra es muy importante para nosotros, igual que si tuvieras una guerra a las puertas de Senegal, pues sería mucho más importante para ti la guerra de Kenia contra no sé qué que la guerra de Ucrania, que no te afecta, que está a miles y miles de kilómetros de ti. O sea, eso lo tienes que entender. O sea, es una demagogia barata, ¿vale? Lo que estás haciendo. Y luego, el tema de Bruselas y tal, las restricciones que ponen al venir son las culpables de que haya mafias y todo el tema ese. Bueno, pues sí, probablemente, pero es que no pueden hacer de otra manera, tienen las manos atadas. Y repito, no podemos liberalizar y que venga todo el mundo a Europa, porque tú sabes muy bien que se viene a Europa porque Europa es rica, punto. No se viene por el tema de un turismo cultural, ni por un natural desplazamiento de las poblaciones como tú lo quieras hacer ver. No hay nada inocente en esto. Es venir aquí a... No te diría que a pillar, porque no pilláis. Muchos vienen a trabajar y además en los trabajos más ingratos, pero es venir aquí ya sabes tú perfectamente, a vivir más libre, más limpio, a disfrutar de muchas cosas que en África pues no hay ahora actualmente. Entonces, si tú mismo quieres seguir disfrutando de esto, pues no me hagas venir millones porque tú sabes que eso va a acabar mal. Es que va a acabar mal para ti, ya el primero. O sea que... todo esto es muy falso, ese discurso, y lo sabes. Quiero decir, hacéis discursos muy demagógicos y muy falsos que hace vender libros, te hace clics en YouTube, pero... Vamos a dejar de ser hipócritas y vosotros los primeros. Estaría muy bien que dejéis de ser hipócritas. Luego, a la hora y 2 minutos, hay otra vez con el tema de entrar y salir y tal, pero yo creo que hace parte de la misma explicación que he dado. A la hora y 11 minutos,
Vale, si la ayuda no desaparece, se llama dependencia. Queda explicado con lo anterior también. Minuto 13, algo va mal. Vale, pues algo va mal, ya sabemos lo que va mal. Que Occidente tiene un desarrollo que necesita muchos recursos y los recursos están en África. Y que África, pues, para que los recursos sean baratos, asequibles y que Europa pueda seguir siendo una especie de jardín de Edén, un sitio maravilloso donde todo el mundo vive bien y se acoge bien a los que podamos acoger, pues evidentemente hace falta que los recursos sean baratos. Y si los recursos los pagáramos al verdadero precio y las minas funcionaran como se debieran funcionar de verdad y tal y cual, todo eso sí pararía mucho de precio. Pero para todo el mundo, para vosotros también. Y entonces, ¿qué ocurriría? Pues que probablemente pues no sería muy costoso y solo una pequeña élite de la humanidad, tanto en África como en Europa, como en Estados Unidos, como en todas las partes, disfrutaría de la tecnología y la masa de gente en general, pues no podríamos permitirnos ni siquiera un móvil, probablemente. Esa es otra vez la verdad. Es decir, claro, es que me sabe mal, pero es que es así. Quiero decir, y si no lo sabe él, pues que lo sepa. Es así, es una desgracia, pero es así. En 1 hora 11 minutos. ¿Desaparece la ayuda? ¿Dependencia otra vez? No, yo me estoy repitiendo yo. 1 hora 16 minutos. La ayuda tal y cual. Bueno, pues ya se sabe que es un chantaje, tal, pero bueno, es lo que hay de momento. No se puede funcionar de otra manera, desgraciadamente. Si queremos que muchos millones de personas disfruten de todos esos bienes. 1 hora 20. Dirigentes africanos ladrones. Bueno, sí, porque él reconoce por fin, después de 1 hora y 20, que buena parte de la desgracia de África son sus propios dirigentes. También a la hora 22 te pone el matiz, con mucha razón una vez más, de que evidentemente todos esos desgraciados que mandan, que son una élite extractiva de su propio pueblo, al final existen porque cada vez que ha salido un africano, un dirigente africano que ha querido cambiar esto, pues ha sufrido un atentado o un golpe de Estado, normalmente urdido por detrás pues por las potencias occidentales. Pero una vez más, pues vuelvo a reiterarme, es que es un problema, es que claro, el problema es mucho más profundo, no es un problema ni racista ni clasista, ya es un problema muchísimo más profundo, es un problema de queremos democratizar, queremos que realmente los bienes, aunque sean masivos, que los conocimientos sean masivos o que vuelvan a ser solo para una élite. Esa es la cuestión, es decir, lo que te tienes que preguntar, Sani, es esta, es decir, tú quieres que millones de personas, porque tú pierdes el sentido también como pasa a muchos, pero entiendo vuestra rabia, entiendo vuestra reivindicación, de que nosotros hace algunos siglos éramos como vosotros, exactamente igual, teníamos una élite extractiva y la gente que procedemos, que somos la mayoría de gente humilde, pues no teníamos nada, menos que vosotros de hecho, porque Europa ha sido siempre mucho más pobre en todo que África. Por lo tanto, digamos, ¿qué me vas a contar, no? O sea, quiero decir, ¿qué me vas a contar tú que yo no sepa? Es decir, ¿cómo funcionaba Europa durante siglos y el mundo? Con élites extractivas que tenían derecho y acceso a conocimientos y a bienes, y luego una inmensa mayoría de gente que no tenía derecho a nada, ¿vale? Solo a trabajar y callar. Para esas élites extractivas, esas élites. Entonces, claro, aquí en Europa, después de muchos muertos, de millones de muertos y de muchas guerras, de muchas luchas y tal, hemos conseguido democratizar todo eso, es decir, que la masa tenga acceso, o al menos a una parte de esos bienes, ¿no? Siempre menos que los ricos, pero se ha conseguido esto. ¿Cómo se consigue esto? Claro, evidentemente se ha conseguido a base de conseguir que todos los recursos sean muy baratos. ¿Cómo se consigue esto? Pues en los países que no ha habido esa revolución, pues evidentemente mantenerlos en una cierta pobreza, entre comillas, para que toda la extracción de esos bienes pues sean baratos. Es así, es la verdad, es muy crudo, es muy duro decirlo, pero es que es así. Entonces tenemos que escoger. O tenemos grandes zonas del mundo que pueden disfrutar de muchas cosas, o nos volvemos otra vez a lo de siempre. Unas pequeñas élites que pueden disfrutar de todo y la gran masa de europeos, de africanos, de todos, pues seguimos en la pobreza más absoluta. Elige, es lo que te diría yo. Escoge qué quieres, ¿no? En la 1.29 sí que lo voy a intentar hacer escuchar porque ahí viene el kit de la cuestión, casi diría yo, ¿no? La clave, ¿no? de toda la entrevista. Cuando dice lo siguiente este hombre, Sani. Dice lo siguiente.
Que ahí le sale la verdad, le sale lo profundo, lo que él piensa, lo que cree que debería ser, ¿no? Cuando habla de la decadencia de Europa y tal y cual, ¿de qué habla? Habla de esto. Vamos a ver si lo podemos saltar la publicidad, que ya veo que me han colado otra vez publicidad. Vamos a ver si la podemos saltar. Y os pongo el trozo porque vale la pena, ¿eh? Lo podría hablar sin ponerlo, pero vale la pena. La verdad. Estoy teniendo un problema, no sé por qué. Ahora, a ver. Que son mis semejantes, también para que entendamos que este cambio solo vendrá de nosotros. No va a venir de nadie más. Europa no va a cambiar su forma de ser. Pero para que África se levante, Europa tiene que caer. Eso es así. Lo siento mucho para... Ahí viene la clave, o sea, sí, para que siga el mundo como está actualmente, pues sí, tiene razón. Es decir, si queremos que África domine y Europa ser los pobres y los mendigos y los que tengamos que emigrar a África, pues sí, evidentemente tendría que ser así. Europa tiene que caer, Estados Unidos tiene que caer y Inglaterra tiene que caer y África, Asia y tal, pues tienen que vencer. Vale, muy bien. ¿Pero qué conseguiremos esto? Pues el mismo mundo, pero al revés. Y entonces habrá un Sani Landan, pero blanco, que se plantará en la capital Dakar, de Senegal, y que dirá el mismo discurso que tú, pero al revés. Eso es lo que tiene que entender también. Es decir, que cuando tú quieres la derrota de alguien, piensa que tú serás el dominante, sí, muy bien, pero si acabarás haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores que el que dominabas antes. Es decir, que el que dominaba antes que tú. Es decir, tenéis que pensar que si queremos que el mundo cambie de verdad, habría que cambiar esa mentalidad del esclavo que una vez que manda, esclaviza a su vez. Es decir, si no cambiamos este núcleo, y este hombre parece que no lo quiere cambiar, él quiere cambiar simplemente que su pueblo pues siga dominado y quiere dominar. Vale, muy bien. Pero con esto no cambias de verdad la humanidad. Y el otro va y le ríe la gracia. Imbécil, te está diciendo que te quiere matar para dominar él, o te quiere derrotar, ¿vale? O sea, no le rías la gracia. Por lo menos dale una contra, filosófica, como la que estoy haciendo yo, pero no le rías la gracia. No seas tonto. Es decir, o sea, te está diciendo en tu cara que lo que quiere es partirte la cara, arrodillarte y decirte que ahora domina él y que bajes los ojos. Pues no seas tonto, dile que esto no es el camino. Que lo hemos hecho nosotros porque hemos podido, porque nos hemos cerrado antes que vosotros y hemos conseguido dominaros. Pero es que no era el camino entonces y no es el camino que tú lo hagas de vuelta. Que es inevitable a lo mejor que el mundo funcione así, pues puede ser, pero eso es lo que deberíamos aspirar a romper, a la masa. Los que no hemos nacido ricos, no aspirar a ser a su vez los verdugos, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo él. Me imagino que tendrá sus matices, pero el mensaje que pasa es este. 1.31. Progreso encima gente, si ellos ganan tú serás el africano y tal, o sea, eso es lo que vengo a explicar. 1.54, o sea, le quiero decir a él que también en vez de reír la gracia, cuidado, porque si ellos ganan, tú serás el Saniel Andan en todo caso, pero mucho peor que él incluso, o sea, tú serás el dominado. Pues si es lo que quieres, bueno, parece que también está fabricando a la juventud del siglo XXI en Occidente con esa mentalidad, no sé quién y con qué fin, pero bueno. 1.54. Ucrania, Melilla, es un tema clasista, tal, geopolítica, no racista, etcétera. Bueno, hace otra vez unos paralelismos entre Ucrania, Melilla, las vallas. Dice una cosa muy interesante, que se tendría que haber procesado a Marlaska probablemente, o acusar a Marlaska, porque hace la misma, igual que se acusa a Putin de la guerra de Ucrania, ¿por qué no se acusó porque no se personaliza en Marlaska? Bueno, pues por política, evidentemente, ¿no? Porque el PSOE es imposible que sea el malo de la película. Tranquilo que si hubiera mandado el PP en ese momento, en la tragedia esta de Melilla, sí que habría habido nombre, apellidos, habría intentado derrocar, habría habido fuego en las calles, os habrían dejado a los inmigrantes, la policía que habrían tenido orden de dejaros que quemáis coches, etcétera, para hacer ver lo malo que es el PP, lo fascista que es el PP, etcétera. Pero sin embargo, como ha sido el PSOE, que son los buenos, pues bueno, pues nada, se ha tapado y ya está. Eso tienes que entenderlo a nivel de política interna española, que es una cosa muy peculiar. Bueno, peculiar entre comillas. Pero digamos que aquí el tema del guerra civilismo, derecha-izquierda, está como muy acentuado, ¿no? Y él veo que es muy francófono, y en Francia no funciona exactamente igual. Luego, el tema de... Pero otra vez más, es clasismo, no es racismo, es decir,
Los de la valla son pobres, muy pobres, y los de Ucrania pues vienen a veces con títulos universitarios, ingenierías, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente pues no es lo mismo dejar entrar un ingeniero en tu país que un pobre. Pero es que a vosotros pasa lo mismo. ¿Por qué sois tan hipócritas? Vamos a ver, si yo voy a África con una mano delante y una mano detrás, por muy blanco que sea, me vais a tratar como una puta mierda. Di la verdad, me vais a tratar como una puta mierda y me vais a devolver a la embajada, si no me matan antes, me vais a devolver a la embajada española, italiana o francesa, según la nacionalidad que tenga, y me vais a meter ahí y le vais a decir que coja el primer avión de vuelta para Europa y que fuera de aquí, ¿vale? Que molesto. Que molesta mi olor, que os molesta mi visión, mi barba, mi piel blanca, etcétera. Ahora, si vengo lleno de dinero para montar un comercio o montar una fábrica y dar empleo, seré súper bien recibido. Pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. No son bien recibidos la mayor parte de los inmigrantes porque son pobres y venís sin ningún título universitario, sin nada. No venís a aportar, no venís a sumar, venís casi a restar. Por lo tanto, evidentemente que no sois bien recibidos. Si fuerais ricos, tranquilo, que el color de piel no importa una mierda, ¿vale? O sea que éntralo en el clasismo, ¿vale? No sé, más claro no lo puedo explicar. Espero que no me censuren, de hecho, YouTube. Pero vamos, más claro no se puede explicar, ¿vale? Yo creo que no he dicho nada incorrecto, pero lo he dicho muy bruto, ¿no? Pero es que es así, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque a mí no me gusta que sea así, pero es así. En la 2 horas 1 minuto dice que menciona la política en particular de ERC, de Esquerra Republicana de aquí de Cataluña. Dice que es de las mejores que él ha escuchado, de las que más defiende la inmigración, tal y cual. Pero no te equivoques, una vez más, que poco conoces la política interna española y catalana, etcétera. Todo lo que vaya en contra del gobierno español aquí se halaga. Es decir, si la inmigración es una cosa, en Melilla, Ceuta, es una cosa que daña a la imagen de España, pues ahí que van. Si estar a favor de inmigración sin límite va a dañar España y la imagen de España, pues ahí que irán siempre los catalanes nacionalistas. Es decir, y además ellos os quieren que entre muchos inmigrantes aquí, africanos sobre todo, en Cataluña, porque luego es muy fácil enseñaros catalán, simplemente. Es tan simple como esto. Como quieren construir un país nuevo que se llama Cataluña, quieren hablantes de catalán, solo de catalán, y bueno, que venga un africano virgen de idioma, solo con su francesito y con su lengua nativa, y le puedas enseñar catalán, ellos encantados. Claro, lo que no quieren es que vengan bolivianos y venezolanos que vienen con el idioma español, que encima es el idioma del enemigo y tal. No sé si es muy complejo para que lo entendáis, la gente que no sois de aquí, pero tened en cuenta que muchas veces en el País Vasco, en Cataluña, cuando hacen política pro inmigración tal y cual, detrás está el nacionalismo extremo y hay xenofobia, pero antiespañola, en ese caso. Pero bueno, hay que ser de aquí quizás para comprender eso. ¿Qué más? Ya estoy perdiendo hasta la voz. 2 horas 2 minutos. Los recursos globales, y todos van como mantener... Si los que vienen son buenos, bueno, un poco lo mismo de lo que acabo de decir. 205, el turismo verde como neocolonialismo verde. Y poner los ejemplos de los Masái y tal. Bueno, está muy bien, porque ahí sí que es un chico despierto y denota que el tío tiene bastante conocimientos en ese aspecto. Sí que es verdad, yo también lo veo, que cada vez se hace más turismo verde, turismo ecosostenible, no sé cuánto, pero bueno, no deja de ser un neocolonialismo, ¿no? Si tú le dices a una tribu masái que de repente no puede vivir como han vivido durante siglos, durante milenios incluso, a lo mejor, y que tienen que dejar de cazar y tienen que dejar de tal, porque eso se ha convertido en un parque natural y tal, es difícil de explicar y es difícil de decir que, total, para que vengan a hacer safaris fotográficos, pues 4 blanquitos rollizos, ¿no? Y que dejen mucho dinero, eso sí, pero que sí que es una cosa que es un poco vergonzosa, la verdad, ¿no? Porque realmente, una vez más, no es ayudar, es hacer que crear una dependencia. Los masái, si les quitas su vida tradicional, van a depender totalmente del turismo, por lo tanto van a depender una vez más del hombre blanco, etcétera, y no podrán ser ni autosuficientes, ¿no? Y es verdad, ahí tiene razón, es una forma de neocolonialismo ecofeminino, ecofeminista, eco tal, pero no deja de ser mucho feminista, mucho woke, pero es un neocolonialismo, evidentemente, ¿no? En el 214, dale otra vez la burra al de esto, Ucrania, ojos azules, claro, la cuestión... No,
O sea, es decir, no te equivoques. Que hayamos acogido ucranianos no tiene nada que ver con el racismo, ni con pero que ellos son blancos y tú no. Una vez más, es geopolítica, es clasismo. Van por otro lado los tiros. Hay miles de vídeos con blancos muertos, no te preocupes. El atentado del Bataclan de París, tal y cual, se filtraron imágenes. De Ucrania no paran de llegar soldados muertos, no te preocupes que los blancos también podemos exponer nuestro cuerpo cuando hay un accidente aéreo, cuando hay mil cosas. O sea que no me vengas con tonterías, no vengas con el tema de ojos azules, racismo barato, tal, demagogia, porque no. No, lo de Ucrania no es para nada, no van por ahí los tiros, para nada. Simplemente, una vez más, es clasismo, es una guerra que nos atañe mucho más de cerca. Y por lo tanto es normal que nos preocupemos más por una cosa que pasa a apenas 1000 kilómetros de nuestra casa que una cosa que pasa a 6000 o 7000 o 8000 o 10000. Es natural, es humano, ¿vale? O sea que no vayas por ahí porque esas comparaciones baratas, ya sé que los de izquierda, la que adoras tanto, seguramente, no sé si vives en Cataluña o lo que sea, te la habrán metido en la cabeza y tal y cual, pero bueno, piensa que aquí miradas limpias, sin intereses políticos, pocos se vas a encontrar. Y más ahora que te has hecho famoso. Te van a utilizar siempre. Y te utilizarán para el nacionalismo catalán o vasco, o te van a utilizar para otros menesteres. O la extrema derecha española a lo mejor, o la extrema izquierda, o el wokismo. Te van a utilizar entre todos, ¿vale? Miradas limpias poquitas, ya te digo. Los ciudadanos que podemos hablar contigo de verdad, pues tipo yo, que no tenemos ningún tipo de interés político y ningún tipo que lo único que nos mueve es la verdad, intentar humildemente pues transmitir la realidad de las cosas, ¿no? Y como a mí no tengo ningún interés político, no vivo de la política, ni vivo de nada parecido, pues te puedo asegurar que por lo menos lo intento. Evidentemente luego se puede estar de acuerdo conmigo o no, se puede pensar que estoy equivocado y tal, pero que por lo menos es honesto. Mi opinión es honesta y está desprovista de intereses, cosa que ya te digo pocas veces te va a pasar, o sea que vigila porque te van a utilizar. Creo que eres consciente de la utilización, pero no sé hasta qué punto eres consciente de las múltiples facetas que puede tomar esa utilización, ¿no? Nada, Sani, encantado de haberte conocido, muy bien. Si quieres un día pasarte por mi canal, yo estaré encantado de entrevistarte. Que lo sepas, si llegas a oír ese podcast o alguien de tu entorno lo oye, que estás invitado, que ningún problema, pero que sepas que la entrevista conmigo no va a ser tan benevolente como con ese chaval, que por juventud y porque es del siglo que es, pues la verdad te han hecho una entrevista bastante masaje, ¿vale? La mía será mucho más dura, o sea que prepárate, porque si un día vienes aquí no te voy a dar tregua. Evidentemente desde siempre la amistad, desde siempre las ganas de que aflore la verdad y repito que estoy muy de acuerdo contigo en la mayor parte de las cosas que dices. Lo que no estoy de acuerdo es con el análisis final. Ahí es donde me gustaría exprimirte para que pienses y analices hasta el final las cosas, no te quedes solo en la espuma, ¿no? O en lo que a ti te interesa, ¿no? Bien, una vez dicho todo esto, pues eso, un saludo cordial a todos, invitaros al próximo podcast. Agradecer el puñadito más de suscriptores que os habéis apuntado, no dejar de hacerlo, no seáis tímidos y sobre todo eso, la casilla de comentarios, hacerla que funcione porque ya veis que contesto y creo que es divertido y que es realmente el sentido que tiene todo esto, ¿no? El debatir entre nosotros, opinar, etcétera. Y nada más, vamos, como diría un youtuber al uso, pues esto se ve que el pulsar el dedito para arriba pues hace que el algoritmo se acuerde más de uno. Nada, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima. Chao, chao.